buenas noches, amable teleauditorio. Estamos aquí en tu programa Pescando Ideas del Colegio de Michoacán este miércoles, como cada miércoles sin falta. Estamos muy contentos llegando hasta tu casa. Esperamos que como otros programas seguramente, sea un programa que te sirva, que sea útil, en donde aprendamos juntos muchas cosas con nuestros invitados, quienes pues hacen una labor muy importante al aceptar la invitación para estar aquí con ustedes y conmigo en el programa. Esta noche no está Lupita Bravo, estoy su servidora Melba Albavera y la sección es Ciencia y Paciencia. Vamos a dar inicio, bienvenidos. Te abrazo, te toco. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Les presento a nuestro invitado, es el licenciado Fernando Rodríguez Vera. Él ha estado en otros programas con nosotros. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por nuevamente aceptar la invitación y estar aquí con nosotros y con el público. Y bueno, pues como los otros programas, seguramente pues vamos a tener cosas muy interesantes de que platicar. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que todo, pues un saludo, un agradecimiento, licenciada antropóloga Melba Albavera, por la invitación que ha tenido a bien hacerme. Para mí, pues es un placer estar en estas tierras piedadenses. Como piedadense que soy, pues obviamente que estar en mi tierra, pues me causa emoción. Y claro, pues tratando de contribuir un poco, un granito de arena que pueda servir, que pueda ser útil para poder acrecentar un poco la cultura general de los televidentes. Entonces estoy muy agradecido por estar aquí, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Fernando. Y bueno, pues el tema de hoy es el derecho laboral. Tenemos pues al licenciado Fernando, que tiene mucha experiencia trabajando este ámbito laboral del derecho, y es un rubro que yo creo que a todos nos interesa saber, y justamente porque en el programa, en la misión de nuestro programa está lo que acabas de decir, generar una cultura en muchos y diversos rubros, en este caso la cultura laboral. Y vamos a preguntarte más adelante y con muchísima más calma algunas características, situaciones que seguramente necesitamos saber, que ya sabemos, que hemos vivido y que a veces ni siquiera tenemos esa noción de qué es el derecho laboral. Pero antes de iniciar, Fernando, me gustaría mucho que por favor nos hablaras de ti. Eres de aquí de La Piedad, mucha gente que seguramente nos ve te conoce, eres una figura que ha sabido proyectarse, ¿no? Entonces, platícanos de ti, qué formación tienes, ahorita qué te estás dedicando, cuál es tu campo de acción en este momento. Sí, como no, muchas gracias. Pues mira, básicamente pues soy formado como licenciado en Derecho, soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, hice una especialidad en Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad de acudir recientemente a la Universidad de Salamanca en España, donde pues también adquirimos algunos conocimientos interesantes respecto a la globalización del derecho del trabajo. Hay muchas cuestiones que tenemos que compartir. Nuestro país, nuestra comunidad, nuestro estado, pues realmente tiene retos interesantes que enfrentar en materia de derechos del trabajo, porque no solamente es derechos de trabajadores, derechos de empleadores, sino que además implica también obligaciones, ¿sí? Luego exigimos derechos, más derechos, pero obligaciones no queremos. Entonces esto tiene que ser un ritmo armonioso, tanto del empleador hacia el trabajador, como del trabajador hacia el empleador. Mi ámbito profesional actualmente, bueno, he desempeñado algunas actividades dentro del gobierno del estado, en la subdirección del registro público de la propiedad, en la consejería jurídica del ejecutivo del estado, y pues ya aproximadamente unos 8 años a la fecha, pues me he dedicado más que todo a la cuestión de la consultoría laboral. Básicamente pues al litigio, la cuestión de la organización administrativa empresarial, que luego también el empresario pues carece de muchos elementos suficientes de cómo organizar su propia empresa.
Entonces, pues básicamente ese es mi rubro fuerte. He dedicado alguna parte a la cuestión académica, a la cuestión docente, entonces pues básicamente eso es lo que nos dedicamos actualmente, al litigio. Pues muy interesante, y también es la riqueza justamente que queremos aprovechar en este programa, en esta experiencia, ¿no? Y lo has dicho muy bien, hablamos de derecho laboral y estamos pensando en dos partes, el empleado y el empleador, tú lo acabas de decir, en dos partes también, derechos y deberes, ¿no? En estas dos partes complementarias, ¿no? que se van dando. Y bueno, como apertura al tema, te preguntaría yo, bueno, ¿cómo como tal el concepto de derecho y derecho laboral, dónde es, en qué, digamos, perímetro se va a mover este derecho, ¿no? ¿Cómo está ahí? Sí, pues mira, básicamente para efecto de poderlo hacer un poco más entendible, te diré que el derecho del trabajo se enfoca básicamente a tratar de encontrar una armonía entre los factores de la producción, esto es el empresario y el trabajador. ¿Sí? Vamos a llevar una relación armoniosa, no nos podemos hacer tanto hacia el lado del patrón, no nos podemos hacer tanto hacia el lado del empleado, del trabajador. Tenemos que hacer un equilibrio entre esos dos factores que luego tienen intereses en pugna, ¿sí? Por un lado el empleador que trata de sacar el mayor provecho y por otro lado el trabajador que trata de hacer el menor trabajo con el menor esfuerzo y la mayor ganancia. Entonces se trata de llevar de la mano estas dos partes para que así mismo pueda haber una ganancia que vaya a ser para beneficio de la sociedad. ¿Sí? La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla que el derecho es un derecho, el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Qué implica esto? Que todos tenemos la obligación de ser productivos, todos tenemos la obligación de contribuir con nuestra sociedad, con nuestro estado, con nuestro país. De ahí deriva este concepto interesante de que se tiene que llevar armoniosamente esta relación, ¿sí? Todos tenemos que dedicarnos a un fin, a una actividad que sea lícita, que ahí también deriva otro principio que es la libertad de trabajo, ¿sí? Cualquier persona nos podemos dedicar a lo que nosotros mejor nos plazca, siempre y cuando esa actividad sea lícita. ¿Sí? No podemos decir que bueno, pues a partir de ahora que ya se le pretende legalizar la marihuana, pues ahora vamos a vender marihuana por ser una actividad lícita, no, de ninguna manera, ¿sí? Hasta que no esté plenamente reconocida la actividad, entonces sí lo podemos hacer. No puedo decirte yo que me voy a dedicar a la venta de armas si no tengo permiso, no es una actividad lícita. Entonces, de ahí deriva esa función del derecho del trabajo. El derecho del trabajo pretende regular esa relación, ese binomio de relación trabajador-empleador. En ese sentido, el primer derecho es mi libertad a elegir en qué voy a ser productivo. En qué voy a ser productivo tanto como empleador o como empleado. Pero es esa libertad siempre y cuando sea actividad lícita. En este sentido, ¿para qué nos sirve el trabajo? O sea, si vamos a ser productivos, tú lo dices, bueno, porque tenemos también es un deber social, es una obligación ser productivos para que el país progrese económicamente, o sea, es nada más esta parte meramente productiva o traerá en sí otros beneficios directos o indirectos a la persona. Claro que sí hay mayor beneficio. El trabajo es cualquier actividad física, material o intelectual que realiza una persona con el fin de obtener un salario. El salario, nos dice la Constitución que tiene que ser un salario digno, ¿sí? Retributivo para el trabajador y su familia, que pueda sostener a su propia familia, con eso conseguir satisfactores, ¿sí? El objeto del trabajo es precisamente obtener un beneficio que es su salario para, en base a eso,
obtener ciertos satisfactores tanto para el trabajador y su propia familia. ¿En qué vas a emplear tu salario? Bueno, pues tú lo vas a decidir, ¿sí? Pero no hay una limitante. Nadie te tiene que decir qué vas a hacer con tu salario. Entonces, básicamente el trabajo para eso nos sirve, para poder encontrar ese satisfactor que tú requieres, cubrir tus necesidades básicas, tuyas, de tu familia, vestido, dependientes, ¿no? efectivamente. Entonces, de ahí deriva la necesidad de trabajar, ¿sí? Nadie trabaja porque simplemente tiene cierta afición y quiere un trabajo remunerado, no, tiene que estar en la formalidad. Es decir, tiene que haber una relación de trabajo para que pueda obtener un salario, ¿sí? Dependiendo la figura con la que pudiera emplearse ese término de trabajo, porque pudiera resultar que también es una relación de carácter profesional que no cabe dentro del ámbito laboral, sino que pues tenemos el caso de los prestadores de servicios profesionales, ¿sí? Que los profesionistas que pueden contratar libremente con cualquier empresa, pero básicamente el trabajo es para obtener satisfactores. ¿Siempre va a haber un contrato de por medio? No necesariamente. El hecho de que no exista un contrato no implica que no exista relación de trabajo. El hecho de que no exista un trabajo escrito es una cuestión atribuible al propio empleador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleador es quien tiene esas facultades, ¿sí? Es quien tiene que organizar, atendiendo al principio de libertad de empresa. El empleador es quien tendrá la obligación de que sus trabajadores firmen un contrato escrito para darle formalidad a la relación de trabajo. Pero no implica el hecho de que no exista el contrato escrito, no con eso vamos a decir que no exista la relación de trabajo, no, jamás. Existe una relación de facto, más no formal. Pues más o menos vamos ya entrando al tema, vamos a un corte y regresando pues vienen otras preguntas ya más tejidas, pues esperando que sean pues muy útiles para todo el público. Vamos a un corte comercial, regresamos. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en tu programa Pescando Ideas, sección Ciencia y Paciencia, y estamos con el licenciado Fernando Rodríguez Vera, quien nos está platicando acerca de lo que es el derecho laboral. Y bueno, Fernando, pues nos quedamos, ¿no?, en esta parte de, yo te preguntaba si era siempre un hecho o tendría que existir en una relación laboral un contrato de por medio. Tú nos estabas explicando algo al respecto. Sí, vuelvo a insistir, el hecho de que no exista un contrato escrito no implica en que no exista esa relación de trabajo. Se presume la existencia del contrato de manera verbal. En caso de algún conflicto entre la autoridad competente, que en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues tendrá que analizar los hechos de cómo se desarrollaron las condiciones generales de trabajo y en su caso pues tendrá que determinar si existe ese contrato de trabajo. Sí, porque bueno, luego también algunos empleadores indebidamente nos están diciendo que soy un empleado por honorarios, soy un empleado de confianza, no tengo derechos, con eso nos infunden cierto miedo, nos infunden cierta incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu contrato se le denominó contrato de prestación de servicios profesionales y está sujeto a honorarios. Pero ¿qué es lo que sucede en caso de algún conflicto? Bueno, pues tendrá que ver cuáles son los elementos de una relación de trabajo. Para acreditarse una relación de trabajo son 3 elementos muy sencillos, ¿sí? El primero, que exista un lugar donde desempeñar el trabajo. El segundo, exista el pago de un salario. Tercero y último, y el más importante, que exista el elemento subordinación. ¿Qué es la subordinación? Pues que tú vas a recibir órdenes de tu empleador. No vas a ir a hacer un trabajo que a ti te plazca, lo que tú digas, lo que tú creas conveniente. No, tú vas a ir a recibir órdenes. Entonces, esos 3 elementos implicaría que ese contrato que denominaron en la práctica contrato de prestación de servicios profesionales signifique un contrato derivado de una relación de trabajo. Entonces, ahí deriva pues la flexibilidad del derecho del trabajo. La Junta
de conciliación y arbitraje, obviamente que tiene que tutelar derechos laborales del trabajador. La Ley Federal del Trabajo, pues por ser derecho social, pues es más benévola hacia el trabajador, ¿sí? No tenemos un esquema de igualdad procesal. Cuando hay alguna deficiencia de algún trabajador en su demanda, bueno, tiene que prevenirlo para que la subsane, para que aclare alguna situación irregular. No sucede esto en el ámbito civil. Entonces, por ser un derecho social, obviamente que tendrá que la balanza inclinarse un poco más en favor de la defensa de un trabajador, ¿sí? Entonces, esto implica que el hecho de que se denomine contrato de prestación de servicios profesionales y que el patrón se excepcione diciendo, no, es que este trabajador me sirvió, le pagué por honorarios. La realidad es de que si existen esos tres elementos, existe una relación de trabajo. Fíjate que es importante lo que estás diciendo porque hay muchas personas, profesionistas que efectivamente así trabajan. Lo has dicho, esta subordinación que existe, esta asimetría, vamos a llamarlo así, como le llaman, asimetría del poder. No es lo mismo, no están en igualdad, están en una, digamos, estructura o estratificación diferente. Y en este sentido, una de las cosas que preocupan muchas veces al trabajador es justamente la incertidumbre, ¿no?, laboral. Y yo pienso en el ejemplo que todos conocemos, que es lo de los empleados o empleadas domésticas. No hay un contrato de por medio, las personas duran años trabajando para un patrón, una patrona, no sé si sea correcto el término, no lo sé, pero así lo conocemos, ¿no? El patrón, la patrona, desde ahí. Y bueno, pues ya no tengo cómo pagarte, pues ahí me perdonas, ¿no? Entonces, siempre está esa incertidumbre. Decías también, es un derecho social, un derecho construido que se ha venido, lo comentábamos hace un momento en el corte, moviendo, evolucionando, ¿no?, cambiando, pero tenemos derecho, tenemos necesidad de una estabilidad laboral. ¿Nos la puede garantizar y quién, si fuera así? Claro que sí, mira, por lo que vea la cuestión que comentas del trabajo doméstico, está regulado por la ley, es un apartado especial en los trabajos especiales, la Ley Federal del Trabajo lo contempla. Sin embargo, claro que hay abusos en muchas de las veces, porque como se trata de un trabajo especial donde la trabajadora doméstica pues realiza sus actividades dentro de una casa, donde ahí mismo come, muchas de las veces incluso ahí pernocta y prácticamente pues solamente tiene un solo día de descanso para ir a su comunidad, que generalmente pues es lo que llega a suceder. Esta específica actividad actualmente se está tratando de regular por parte de las autoridades laborales, emitiendo normatividad que es aplicable precisamente para evitar ese tipo de abusos. Por ejemplo, ya tenemos el caso que existe un decreto presidencial para que todas aquellas trabajadoras domésticas puedan ser afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, porque sí, efectivamente resulta que tienes a tu empleada doméstica por años, ¿sí?, pero nunca le has dado un derecho de seguridad social, ¿sí?, no tiene acceso a una pensión. Entonces, pues es cuestión de ir sensibilizando a las personas que utilizan ese tipo de mano de obra. ¿Por qué razón? Porque llega el momento en que efectivamente pues ya no vas a prescindir de su trabajo, y finalmente habrá otro familiar que a lo mejor por conocerla pues la arrope y siga continuando con la relación laboral. Pero sí es una cuestión muy difícil de detectar. Finalmente la misma trabajadora doméstica tendrá que pues tratar de exigir su derecho, ¿sí?, porque básicamente de eso se trata, de que los mismos trabajadores conozcamos cuáles son esos derechos que tenemos. Pero además, como vuelvo a indicar, la obligación que tiene el empleador. La ley te dice patrón,
pero para mí se me hace pues un término sí, un poco frío, un poco frívolo en cierta forma, por eso prefiero denominar empleador. Por ese lado. Entonces sí habrá que ir tomando precauciones, habrá que ir los mismos empleadores, pues tener sensibilidad, porque finalmente esa empleada doméstica en algún momento sale a la calle sin trabajo y pues ahora sí, ¿qué destino le depara? En cambio, ya teniendo prestaciones de seguridad social, pues hay mayor alternativa de apoyarla para en caso de que ya requiera alguna pensión por si se tiene edad avanzada o vejez. Entonces, pues hay bastantes lineamientos que el mismo gobierno federal ha implementado con la finalidad de regular un poco más a detalle ese aspecto de la cuestión de los empleados domésticos. Por otro lado, como comentas, la cuestión de los derechos sociales, pues es otro tema interesante que sí nos pudiera llevar incluso hasta una tarde, por la evolución que ha tenido estos derechos sociales. Yo simplemente me remonto un poco a la cuestión de la historia de nuestro país, como durante la cuestión del porfiriato, pues parte de la cuestión social de trabajadores, pues es lo que da origen al movimiento de la Revolución Mexicana. Sí, por una parte pues tenemos la cuestión política que dirige Madero, por otro lado la cuestión agraria que dirige Zapata, por otro lado la cuestión del trabajo, que los hermanos Flores Magón son un baluarte importante en esa ideología de cierto modo apegada hacia el derecho de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque tenían unas jornadas inhumanas, 12 horas de trabajo. Se luchó por tener una jornada máxima de 8 horas, tener un salario digno, ¿sí? Condiciones justas, equitativas, satisfactorias, ejercer el derecho de huelga que no estaba reconocido. Tenemos el ejemplo de la huelga de Cananea, de Río Blanco, de 1906, 1908, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero finalmente todo esto viene a plasmarse dentro de la Constitución Mexicana de 1917, que es la primera en el mundo, y así lo reconocen todos los países, que es la primera en el mundo en recoger esos derechos sociales. ¿Cómo nace ese derecho social? Bueno, a través del 123 constitucional, que también a lo largo del tiempo pues ha tenido también sus variantes, ¿no? Porque ahora ya tenemos un 123 apartado A que regula las relaciones entre, digamos, iniciativa privada. Por otro lado tenemos un apartado B que es el que regula las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y sus empleados. Entonces ya hay variantes en ese sentido también. Entonces el derecho social pues va en constante evolución, no es estático. Vemos actualmente cómo las nuevas tecnologías pues dan lugar a nuevas formas de trabajo, nuevas formas de contratación. Tenemos una modalidad que pues actualmente está muy en boga, la cuestión del teletrabajo. Es el teletrabajo, pues el trabajo a distancia. Una empresa te contrata a ti para que manejes un call center, por ejemplo, y en tu casa estás haciendo llamadas, estás haciendo cobranza, estás haciendo múltiples actividades, enviando correos electrónicos. Entonces desde la comodidad de tu casa tú estás haciendo un trabajo. Entonces ahí vemos ciertas cosas que pues vienen esas modalidades nuevas, ¿no? El uso de nuevas tecnologías, pues a dónde nos van a llevar, no sé, pero realmente es un fenómeno pues interesante para la cuestión de los derechos sociales, ¿sí? Entonces pues por ahí va esa situación. Pues está muy bien lo que estás comentando, todo lo que se abre, ¿no? Vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa Pescando Ideas del Colegio de Michoacán con el licenciado Fernando Rodríguez Vera, especialista en Derecho Laboral. Fernando, continuamos con la charla. Entonces, vamos a ver ya en otro aspecto, ¿cuáles serían las prestaciones a las que se puede tener derecho en una relación laboral? Sí, mira, las prestaciones mínimas están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. La ley te contempla mínimos, no máximos. Es decir, te dice la jornada máxima debe ser de 8 horas. Se excede en proporción, máximo 9 horas por semana, tendrán que ser pagaderas al doble.
Se exceden las 9 horas, las que excedan tendrán que pagarse al triple, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos por ese lado la jornada. Tenemos la cuestión de las prestaciones de vacaciones, ¿sí? Conforme a los lineamientos que nos indica la ley, por el primer año tendrán que ser 6 días, por el segundo 8 días, por el tercero 10 días, por el cuarto 12 días. A partir del quinto en adelante, cada 5 años se incrementará en 2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la antigüedad del trabajador, es como va a proporcionarse las vacaciones. Adicionalmente, tendrá que proporcionarse al mismo trabajador una prima vacacional, que es el equivalente al 25% de lo que corresponda por vacaciones. Entonces, si tú puedes hacer un pequeño cálculo dependiendo la antigüedad que tengas. Por eso es muy importante la cuestión de la antigüedad en una relación de trabajo. Sí, porque ahí es como tú puedes calcular cuáles son tus prestaciones que por ley te corresponden. Pero esto no se queda así, esto incluso por cuestiones de pactos colectivos, por contratos colectivos, estas prestaciones pueden aumentar, porque precisamente en una contratación colectiva se supone que debes de tener prestaciones mayores. Por eso vemos contratos colectivos donde ciertas empresas otorgan mayor número de vacaciones, mayor número de prima de vacacional, ¿sí? Tenemos otra prestación que es la cuestión del aguinaldo, ¿sí? Ahora próximo a pagarse obligatoriamente por los empleadores antes del 20 de diciembre, ¿sí? Que es una cuota fija, ahí no interviene la cuestión de antigüedad. Tendrá que ser sobre 15 días el salario que está devengando el trabajador, 15 días exclusivamente. Pero como te digo, es un mínimo. También puede resultar que algún empleador, pues a lo mejor ve mayor productividad en su empleado y puede decir, bueno, hoy te voy a dar 20 días por este año que nos fue muy bien y te voy a dar una retribución adicional. Pero como te digo, estos son mínimos. Estos son derechos que siempre obligatoriamente tiene que pagar el empleador, ¿sí? Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. En el caso que un trabajador no haya cumplido el año, por ejemplo, para las vacaciones, bueno, en proporción al tiempo que trabajó, es como se le va a pagar. Es decir, si por el primer año le tocan 6 días, pero no trabajó los 365 días, bueno, pues vamos a tener que hacer la cuantificación del periodo por el cual trabajó. Que trabajó 205 días, bueno, sobre esa proporción vamos a hacer una tablita de 3 y sobre eso podemos determinar cuánto es lo que le corresponde. Lo mismo la cuestión del aguinaldo. El aguinaldo tendrá que pagarse en proporción al tiempo prestado. Es decir, si el trabajador ingresó el 30 de noviembre, ¿sí?, al 20 de diciembre, pues tendrá 20 días escasos de haber ingresado a su trabajo. Aún así tiene derecho. Pero aún así tendrá que pagársele esos 20 días, ¿sí?, en proporción al tiempo que ha estado desempeñándose. Entonces, estos son derechos irrenunciables. Es decir, si en un contrato de trabajo dice una cláusula que el trabajador no aceptará aguinaldo, no exigirá el pago de vacaciones, esa cláusula por sí sola es nula de pleno derecho, ¿sí?, conforme al 33 de la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí no puede decir el trabajador, no, yo no quiero vacaciones, no, yo no quiero aguinaldo, no, porque es un derecho irrenunciable. Aun cuando diga ahí en el documento aunque y que firmaste ahí. lo haya manifestado. Y así es, hoy no me pagues quincena, no las quiero. No, el salario es sagrado, el salario tendrá que pagarse en su justa dimensión. Y también la cuestión esta de los, ¿cómo se llama? Lo de mayo, lo que es el reparto de utilidades, ¿eso es en general o solamente en ciertas características del requiere trabajo? llevar un cierto procedimiento. La cuestión del reparto de utilidades requiere tener un procedimiento porque principalmente se da en las empresas donde existe un sindicato. El empleador tendrá que poner a la vista las declaraciones anuales por el ejercicio fiscal inmediato anterior para que pueda determinarse cuál es la utilidad repartible, a repartir entre cada uno de los trabajadores y de acuerdo a los días trabajados. Entonces requiere un procedimiento en el cual el sindicato es el principal activo para poder hacer objeciones en su caso, ¿sí?
Hay algunas empresas que están exentas de eso, que son las de reciente creación, las que estén con algún apoyo del gobierno federal, de acuerdo a algún acuerdo que haya emitido el mismo ejecutivo, pero la gran mayoría de empresas, todas tienen la obligación de otorgar el PTU, participación de las utilidades de la empresa. Y esto es en el mes de mayo, ¿sí? Pero como hay empresas que no tienen sindicato, pues muchas veces se les hace engorroso organizar a los trabajadores para poder exigir esa prestación, pero sí tienen derecho a ese reparto de utilidades. Muy bien. El trabajo es un derecho y del trabajo deriva obtener más cosas que son nuestro derecho, que es la vida digna, ¿no? El pago para obtener lo mínimo indispensable de la supervivencia humana en este mundo capitalista. Digo porque y consumista además, tenemos esa necesidad. Ahorita yo, por ejemplo, pienso en muchas situaciones que estamos viviendo y donde uno dice, chin, ¿cómo le hago si no tengo un ingreso? ¿No? Vemos a muchos niños que están dejando la escuela, jóvenes sobre todo, que ya se están incorporando a campos de trabajo informal, o que están en una empresa, en un lugar donde finalmente dan su servicio, y en ese sentido ellos, ¿qué derechos tienen los jóvenes? ¿Realmente es legal que se contrate a un joven? ¿Tiene ciertas permisos o cómo está ahí los derechos de este sector? Sí, mira, de entrada te digo que la cuestión de la explotación infantil está prohibida. Sí, es una de las aspiraciones a las que pretende llegar nuestro sistema, porque bueno, antaño todavía alcanzábamos a ver por aquí los campos agrícolas, aquí de la región de Yureco, Arotanoato, etcétera, cómo las familias enteras trabajaban, el padre, la madre y 3 niños que no están en edad de trabajar, y ya los teníamos ahí viendo cómo los explotaban. Hay declaraciones incluso internacionales por parte de la Organización Internacional del Trabajo que nos indica que la explotación infantil debe ser erradicada en su totalidad. La edad mínima para trabajar es a partir de los 16 años. De ahí hacia abajo nadie tiene por qué desempeñar un empleo, porque se supone que deben de estar dedicados en cuerpo y alma al estudio, ¿sí? A partir de los 17 años ya tienes tu alternativa de buscar un trabajo. Todavía de los 17 años tienes necesidad de pedir permiso a tus padres, porque bueno, obviamente que estás sujeto a la patria potestad de ellos porque no cumplen la mayoría de edad, pero una vez que cumplen la mayoría de edad, libremente te puedes contratar. Hay algunos incentivos fiscales, sobre todo para las empresas que están contratando a este sector, el famoso primer empleo. Entonces es muy recomendable para los muchachos que inicien a edad temprana a trabajar dentro de un empleo formal. ¿Por qué razón? Porque a partir de que inician a tener una relación de trabajo ya de manera formal, tendrán acceso a la seguridad social. La seguridad social implica el que se le afilie, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social según el régimen al que llegara a contratarse, pero a partir de ese momento el estar devengando esas prestaciones, pues tendrá oportunidad de ir cotizando para su fondo de ahorro para el retiro. Sí, que ese es otro tema interesante, sí, que claro, después me gustaría compartirlo con ustedes, porque las administradoras de fondos para el retiro, las famosas AFORES, pues son quienes están empezando a administrarte tu lana. Entonces, mientras más pronto inicies en tu vida productiva, al final, al momento en que cumplas tus 60, 65 años y deseas pensionarte, pues tu pensión va a estar un poco más holgada, ¿sí? No vas a tener problemas en tu vejez, cosa que no lo vemos luego, pues, es decir, pensamos en seguro social, pensamos en el IMSS, pensamos a lo mejor en maltrato, pensamos en deficiencias médicas, malas caras, etcétera. Ustedes sabrán qué adjetivos le ponen a los compañeros del IMSS,
Pero no solamente es eso, seguridad social implica, son 5 ramas distintas de aseguramiento a los cuales se está cotizando, entre ellos la subcuenta de vivienda. Entonces ya cuando llegas a tener los mínimos, ya tienes derecho al acceso a la vivienda por ti mismo. Entonces, para los muchachos es altamente recomendable que se inserten en el mercado laboral, pero sobre todo que exijan su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Con la finalidad precisamente de ir cotizando para su fondo para el retiro y sobre todo la subcuenta de vivienda. Entonces, es un tema pues que puede dar para más. Podemos comentar mayormente. Y entonces, en este sentido, quienes vemos ahí, o no debemos ver ya, no debemos mirar jovencitos menores haciendo una actividad, entre comillas, formal, es decir, que está ayudándole al señor de los abarrotes ahí, se meten en problemas los que están permitiendo esa actividad de los Mira, menores. sí pudiera llegar a tener una consecuencia, sobre todo en la cuestión de los riesgos de trabajo. ¿Sí? Es decir, si tú eres un trabajador informal que por alguna razón estás ayudándole o eres empleado del abarrotero, llega la desfortuna de que te caes de la escalera, te rompes un pie, eso es un riesgo de trabajo. ¿Qué va a suceder? Tendrás necesidades de atención médica, hospitalaria, dependiendo la gravedad del riesgo que hayas sufrido. Pero quien resulta responsable sobre ese riesgo, pues viene siendo el empleador, ¿sí? Ha llegado el caso que incluso, sobre todo en el caso de los trabajadores de la construcción, tú vas a remodelar tu casita y contratas un albañil sin la mayor formalidad, al rato resulta que se te cae del montén y desafortunadamente fallece. ¿Quién va a ser el responsable de esa muerte? Pues obviamente que quien lo contrata, quien está recibiendo ese beneficio del trabajo, ¿sí? Y déjame decirte que las indemnizaciones por muerte actualmente ya cambiaron. Antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de diciembre del 2012, la indemnización por muerte era de 730 días de salario mínimo. Con la reforma, el equivalente a esa indemnización es de 5,000 días de salario mínimo. Si tú haces una pequeña cuantificación, anda alrededor de 330,000 pesos. Entonces imagínate una empresa pequeña, mediana o el mismo abarrotero llegar a enfrentarse con una situación de esa naturaleza. En particular, que como pues, dices, y ahí ¿qué es lo que o siempre va a ser el riesgo, punto? O sea, yo no voy a dejar de arreglar mi casa por no correr el riesgo. O se puede hacer algo ahí. Sí, por supuesto, pues obviamente. Algo preventivo. Si tú quieres hacer esa remodelación de tu casa, hazlo de manera formal. Contrátate a tu arquitecto de confianza que te haga tu proyecto, porque además en reglamentos en obras públicas te van a exigir tu licencia de obra, ¿sí? Y aparte tendrá que supervisarte la obra, ¿sí? Generalmente siempre el arquitecto o el ingeniero, el contratista te va a cargar luego por tu cuenta la afiliación al IMSS, pero es mejor pagar un poquito más que tener que soportar una carga de esa naturaleza. Los accidentes están a la orden del día. Entonces, si no hay esa seguridad, esa protección hacia el mismo trabajador, puede llevar a tener consecuencias funestas. Sí, porque a veces por ignorancia no sabemos, por ignorancia dejamos sin protección y nosotros mismos quedamos expuestos a una situación que no es deseable en ningún momento. Sin embargo, tampoco es imposible que ocurra, ¿no? Y son cosas como muy prácticas en las que pues yo digo, oiga, mi vecino se dedica a esto albañil, ayúdeme. Venga, mire la bardita, ¿no? Se me hace fácil, yo para qué contrato a un arquitecto, si mejor le doy el trabajo directo y ahí nos estamos sin darnos cuenta metiendo en una situación que puede ser complicada, ¿no? Entonces sí, evidentemente, pues es falta de precaución simplemente, por ahorrarte unos pesos en la cuestión de pagar las cuotas patronales, llegas a tener consecuencias mayores. En ese sentido, si tú te vas por la vía del arquitecto, del ingeniero, él
o ellos sí se encargan de ver esa parte. Sí, por no te van a supuesto. llegar con la sorpresa de que ni ellos habían hecho. No, porque básicamente para eso tú contratas. Es decir, cuando tú vas a hacer esa contratación para tu obra, para tu casita, es mejor tener la protección, es mejor tenerlo bien documentado. A ver, arquitecto, yo te voy a pagar a ti para que tú te encargues de afiliarlos, ¿sí? Ya sea donde tú figures como empleador o como yo dueño de la obra, sea el que figure como empleador. Pero cualquiera de los dos tenemos que asumir ese riesgo, ¿sí? Y no por ahorrarnos ese pequeño recurso que vas a utilizar, vas a llegar a estas consecuencias funestas. Sí, digo, sí llega a pasar, ¿eh? Es muy recurrente la cuestión de los accidentes por riesgo de trabajo. Sí, está muy bien. Fernando, se nos está terminando el tiempo bien rápido. Y algunas recomendaciones que nos quieras hacer, no sé, ¿cómo podemos ser corresponsables en una cultura del trabajo que sea progreso para nosotros y progreso para nuestro país? Sí, pues mira, básicamente en la relación de trabajo pues existen derechos y obligaciones. El derecho principal del empleador pues es recibir el trabajo y la obligación es pagarlo. Y a la inversa, por parte del trabajador, su obligación principal es prestar el trabajo y su derecho es percibir su salario. En esa dinámica pues tenemos que ser conscientes cuál es el objetivo para el cual fuimos contratados. Simplemente cumplamos con nuestros derechos, cumplamos con nuestras obligaciones desde el ámbito del empleador o del ámbito del trabajador. Es muy sencillo esto, ¿sí? Exigir sobre todo al empleador, bueno, hay obligaciones, demasiadas obligaciones que tiene que cumplir, porque no solamente es la ley federal del trabajo, hay obligaciones fiscales, obligaciones de seguridad social, múltiples obligaciones. Pero sin embargo, un patrón bien organizado no debe tener conflictos con sus empleados. Sí, a veces es mejor poner atención a ciertas cosas, organizarse adecuadamente en su empresa para que así mismo pueda él llevar una relación de trabajo armoniosa. Sí, sobre todo darle capacitación a su empleado, darle esa oportunidad de que también él pueda superarse en base a su trabajo, bien capacitado, y él pueda ir aumentando su nivel de vida. Sí, que es a lo que se aspira principalmente. Y que ojalá así fuera, porque justamente todos tendríamos derecho a una vida, tenemos derecho a una vida digna, ¿no? Y otra recomendación que yo creo a veces sí se nos va de largo es conocer la legislación en todos los ámbitos. O sea, no leemos a veces ni la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, pues hay que darle una asomadita a todo lo que nos compete en cuestión de legislaciones, ¿verdad? Y cómo se van moviendo, cómo se van reformando para estar actualizados también y no nos llevemos sorpresas en ninguno de los dos lados. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos entonces de una vez para las afores, para lo del el tema que comentabas. Gracias por aceptar la invitación. Y pues aquí está también tu casa. No, pues programa. De mi parte, pues encantado, vuelvo a reiterarlo, estoy en mi tierra, me siento como pez en el agua y por supuesto que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Melba. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estaremos la próxima semana cerrando ya este año 2015, un año más del programa Pescando Ideas del Colegio de Michoacán. Es un gusto, todo el equipo de trabajo, estamos contentos y a todos ustedes les mandamos nuestro agradecimiento y un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.